Hello guys, good afternoon. Do you hear me? Yeah. Great. Okay, I know that you are probably expecting to receive your grades. Probablemente están esperando que le pase sus calificaciones. No he terminado, chicos. Entonces se las estaría pasando ya sea hoy por la tarde, si prefieren, si ya quieren verlas, o bien mañana en la clase se las puedo mostrar también. Entonces, sorry por ese inconveniente, pero pues ya, digamos, pues me falta, o sea, no es tanto, pues, pero la verdad he tenido trabajo y entre lo que se me pasa y todo eso, pero igual no, de verdad, como les digo, es mínimo lo que me falta, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con el parcial 2 y... Sí. Ok, entonces voy a comenzar y voy a compartir pantalla de lo que estaremos trabajando durante este parcial. Estamos por iniciar ahora con la unidad 5 y como pueden ver, la unidad 5 se titula Fantastic Film Drapes. Y tengo aquí imágenes de ciertas películas. So let me show you. Dejen mostrarles. So here we have this one, Kon-Tiki. Son imágenes de películas, entonces probablemente las conocen o tal vez no, dependiendo del gusto que tengan en películas. Y Rabbit Proof Fence. ¿Las conocen? No, miss. No. Okay, me neither, to be honest. These are kind of weird or not that popular movies. Okay, so it says in here vocabulary transportation. How many types of transportation can you think of in 2 minutes? Make a list. Okay, vamos a hacer un brainstorm de vocabulary. Let me just make the chart here. Voy a hacer el cuadro aquí. Y aquí voy a escribir. Dame un minuto, por favor, perdón. Sorry, I'm back. Okay, so we're gonna make a list to write the means of transportation you tell me, okay? Entonces los escucho, yo escribo, igual si ustedes quieren escribir, me ayudan por favor a hacer este brainstorm de different types of transportation. So, Train, train, airplane, what else? car, Car. What about the rest of you guys? I hear you. it's a boat or cruise. Boat. Okay. What else? Basically. Which one? Donkey qualify? No. Okay. Animals like horses, donkeys. Okay. What else, guys? Camila says a bike. Motorcycle. Motorbike, okay. What else? No, that's it. Okay, Camila says bicycle. Guillermo says motorcycle. What else? Any other? Ok, lo podemos dejar aquí, así.
Y ahora, bueno, estos son los que dicen ustedes, ¿no? Dice aquí, what do you think is the best way to travel? Think about a trip. How do you imagine traveling in that trip? What do you think is the best way to travel? Depends. I mean, if you're gonna travel from Mexico to Europe or maybe Australia, it's gonna be a long trip. Otherwise, I mean, travel to that, it has to be an airplane or a boat. So the best way to do it is the airplane. The slow way to do it is the boat. Okay, airplane. Airplane or boat would be the best for you, okay? Cool. I'm going to erase it now, lo voy a borrar. Y ahora vamos a ir a ver una lista de types of transportation in this photo bank. So it says in here, match the photo A to N to las pictures from A to N. Y aquí tengo el vocabulary que tengo que hacer match to, ¿ok? Les pido que hagamos este ejercicio. Obviamente, pues primero pueden hacer las que identifiquen, las que no, pues ahí van. Tell me. Can you move the picture a little bit to your right, please? Or so I can see that. Yeah, that's right. Yes. It, Better? yes, thank you. Okay. So please, guys, work on this. Match them, please. Los hacemos match, ¿ok? Empezamos con las que probablemente sean más sencillas y ya después las demás las podemos ir, pues las podemos ir haciendo juntos. O bueno, ustedes primero le hacen como que first try and then we're going to check them together. Después las checamos entre todos.
Ready? Just Okay, let's go and check. So the first one, number one, it's airplane. What do you match it to? What did you match it to? F. Very good, letter F. Then we have tour bus. Letter C, good. Ferry, no, wasn't that? ferry, it's letter A. Which one is a ferry? It's Letter K, A? but the second one is not C. It's The it's another tour one. bus is letter A. Okay. Let me write it in there. Letter M. Letter N. Sorry, I'm not getting you. You said number two tour bus is letter A or N? M from mom. Oh, letter M. Okay. I'm gonna write it here. Ferry. Which one is a ferry? K. Okay. Okay. Helicopter. L. Okay, good. Hot air balloon. N. Very good. Truck. Okay, you said D. That's Any J. question? D. It's a taxi. D. Yeah, it's a taxi, so I don't think so. Letter G. G, yeah, City bus. H. H. Scooter. B. B. Motorcycle. Motorcycle, letter E. Ship. Ship. It's in the board. Yeah. J, okay. Speedboat. I, okay. Taxi. Taxi, letter D. A streetcar. C. That's why I think it's C. Okay. And subway. A. Letter A. Very good. Okay. Let me just confirm that your answers are good. I mean, they seem to be, but just because we have one with two different answers. So it's letter M, like that, like, so it's F, M, K, L, N, G, H, B, E, J, I, D, C, and A. Okay, I'm going to erase it. Voy a borrar. And I'm going back to the page where we were before. No, it is not here. It's in unit 5 here. Okay, now the reading, it says reading. Look at the photos from A to C to discuss them with your, discuss the questions. Well, we already look at the pictures, ya vimos las imágenes. So it says in here, what types of transportation do you think appear in the movies? Okay, what type of transportation is used in the picture one? Could be a boat, but it doesn't. Like doesn't a boat, right? It doesn't feel like boat. like a boat, Just but a piece of wood. a type of boat, right? A kind of boat. This one,
what is the name of this Kayak. vehicle? Kayak, right? And here, well, they're not using anything. Okay, veamos entonces ahora qué más nos menciona aquí. Where do you think the people are going? Where do you think they're going? The first one? What about the first one? Well, it doesn't look like they're going to something. He wants to save his life. That's what he wants. Yeah, they're sailing. They're There's just like a shark behind them. yeah. Okay, the second one. Well, actually, we don't know, right? No podemos saber exactamente No, dónde it van. wasn't- Para eso vamos yeah. a tratar de leer. Ajá. Okay, entonces vamos a leer aquí donde dice Contiki. And here we have short reading. Tenemos una lectura. Do I have volunteers to read? ¿Alguien quiere leer el primer párrafo? ¿Alguien? Somebody can help me to read the first paragraph? I started it. Okay, go ahead, please. Okay, it says in the middle of the 20th century, the Norwegian explorer and writer Thor Heyerdahl developed a theory. He believed the people from South America traveled to Polynesia like 1,500 years ago and settled there. At the time, very few others believed this theory. They thought the journey was too difficult without modern technology, while others were discussing the theory. Heyerdahl decided. Okay, great, thank you. Second paragraph. Who wants to continue? Camila, can you read the second part, please? Buena. Somebody? Okay. Using only materials and technology available to the people of that time, Heyerdahl and his team of 5 sailors and a parrot built a wooden raft. On April 28, 1947, they left from Peru and crossed the Pacific. While they were sailing, huge waves crashed into the raft and whales and sharks came close. 101 days and 4,300 miles later, they arrived in Polynesia. At the time, no one knew this type of journey was possible. But perhaps the most amazing thing about the journey was that Thor Heyerdahl didn't know how to swim. Heyerdahl later wrote a book about the journey, and in 2012 or 2012, a Norwegian movie called Kon-Tiki came out based on the trip. So what is the raft, which is the type of transportation they used? It is a flat boat, usually made of wood. Okay, so here we're They go talking. to Tokyo. How do you call that place? Tiki Tokyo? What's the name of that? Kon-Tiki? No, Well- Kon-Tiki. What was That was the name of the place. What they call it? no, they wanted to go to Polynesia, Uh-huh. but I don't know why they're called Kon-Tiki. Where it says something like that, right? Well, maybe it's the name of the island or something. Yeah, we must probably we need to watch the movie to understand more about that. Okay. So this is a movie I'm not sure if it is on Netflix or something because it seems to be a kind of old movie. But according to this reading, well, no, and actually it's not an old movie because it is from 2012. Well, kind of, but not at all. So maybe it is Netflix or Amazon or some of these apps we have to watch media. But well, the thing here is that it's based on real life. Está basada en la vida real y estos chicos que están aquí, pues digamos, naufragaron hasta llegar a Polynesia. Okay, So it's a raft. The yeah, boat that they it's use. not a boat. Well, I it knew is a that in boat. Spanish, It's like a boat. a balsa. Yeah. That's how you translate raft, a balsa. But I didn't know it's okay for them to call this piece of wood
Okay. Now here we have these 3 questions and it says, who made the journey? ¿Quién estuvo en esta aventura? How many people were involved here? How many people were involved in Few this? ¿Cuántas? Few. We actually have the amount, the right amount. So how many people were on this journey? It says in here, Heyerdahl and his team of 5. This time 5, So they were in a parrot. 6 people or 5 people? 5, Including him, I guess. including him, yeah. We don't actually know if they all survive and if all of them get to make it to Polynesia, but they began being 5. And Heyerdahl. Okay, why did they want to go? Why did they want to start this journey? ¿Por qué querían comenzar esta aventura? Do you remember? Or can you identify? No? It says something about the explorer and rider. It's a theory about, Uh-huh. oh, I'm sorry. Okay, go ahead. He developed a theory and he wanted to test it, right? Okay, where did it go? To the Polynesia. Polynesia, right? Probably Tiki or something like that was a name of the island, but we don't actually know. We need to watch the movie to find out. Okay, thank you, Jorge. For Yeah, but the theory was that they believe that people from South Africa, South America traveled to Polynesia and they settled them. This is the Now I want to watch the movie. Okay, por acá, la introducción de grammar. So it says in here, grammar, past simple, sentences from A to C and answer the questions. Vamos a trabajar con 2 diferentes tipos de tenses durante este parcial, que es el past simple y el past continuous. Digamos que tenemos una ventaja, que es que ya vimos también en el parcial anterior el past simple. Entonces digamos que es como continuar y agregar otro tema. Pero con base a la experiencia de mi grupo anterior, que ya vimos este tema igual, les resultó un poquito confuso. Entonces esperemos que en este no sea el caso. Pero bueno, vamos a leer estas oraciones. Carlos, can you read number 1, please? ¿Puedes leer la primera oración, letter A? While they were sailing, huge waves crashed into the... Thank you. Letter B. Eric, can you read it, please? ¿Puedes leer el letter B, please? While he was living in the wild, he wrote a journal. Thank you. Buelna, can you read letter C, please? Well, profe. C. When it was raining, the gear. Okay, the girls decided to escape. Okay, very good. Bueno, tengo aquí 2 tenses diferentes. Voy a subrayar así, pero en realidad es prácticamente lo mismo en las otras oraciones anteriores. También tengo esos mismos 2 tenses. Ok, vamos a identificar. La verdad, la respuesta para la pregunta 1 es muy sencilla porque literalmente debajo de grammar viene el título. Pero veamos.
What are the tenses of the verbs involved? ¿Cuáles son esos tenses que te están utilizando en estas oraciones? Los que están en negrita. Uno es el past simple y el otro es el past continuous, ¿verdad? Ahora, which action started first in each sentence? ¿Cuál acción pasó primero? ¿La que está en simple past o la que está en past continuous? The one that's in past continuous. Okay. Which action took a longer period of time? ¿Cuál, digamos, tuvo más duración? En progreso, digamos así. Oh, the first one, the past continuous, because it's The past something that continuous. is Okay. happening. Ajá. And which actions are background information and which ones are main event? Ok, vamos con background information. ¿Cuál de estos dos partes de oración o tenses me muestra algo que algo que estaba pasando antes de que el main event sucediera, digamos así? Bueno, dice aquí, el main event vendría siendo la que está en simple past y el background information sería la que está en past continuous, right? Ok, dice aquí, use the past simple or past continuous for background action that continue for a long time. En este caso es el past continuous. Number 2, use the past simple or past continuous for shorter actions that move the story forward. En este caso es past simple. Ok, entonces, aquí el past simple y el past continuous pueden tener cosas en común, que eso es lo que puede hacer que nos confundamos a veces un poquito. El past simple y el past continuous, ambos se utilizan pues para hablar sobre el pasado, eventos que sucedieron en el pasado. Y a diferencia, por ejemplo, en el parcial pasado fue un poco sencillo, digamos así, identificar o diferenciar el simple past del present perfect, porque el present perfect no era específico y el present perfect se utilizaba más que nada como para hablar de experiencias o something like that, y el past simple pues sí era específico y era para situaciones que terminaron, right? Pero aquí ambos pueden ser específicos, tanto simple past como past continuous. La diferencia en la estructura pues es muy sencilla porque la de simple past pues únicamente lleva el verbo en simple past y la de past continuous se conforma con el verb to be en pasado, que es was o were, y el verbo, el main verb en gerundio, que es con el ing, right? Bueno, esa sería, digamos, la principal diferencia. En estos tres ejemplos que tengo aquí, primero en orden tengo la de past continuous y luego la de simple past. Pero si yo decido hacer switch a las oraciones y, por ejemplo, decir, he wrote a journal while he was living in a while, o huge waves crashed into the raft while they were sailing, no cambiaría absolutamente nada en el sentido del, o sea, lo que quiere expresar esta oración. No cambia el significado de la oración. Quiere decir que no quiero que se dejen llevar de que porque aquí en estos tres ejemplos tengo primero el past continuous, por eso es que pasó primero. Porque en realidad, digamos que aunque empezara con el simple past, seguiría pasando primero la acción que está en past continuous. Entonces, antes de irnos, vamos a, digamos, a terminar aquí, pero, o sea, a lo que voy es que mañana vamos a continuar con este tema y vamos a explicar ya más a fondo, pero ahorita les voy a dar como que una explicación así por, como rápida, ¿no? Como summarize, como resumida. Ok, entonces, el past continuous estaba hablando de la estructura, se conforma del simple past, el past tense of the verb to be, y el gerundio, ¿no? Que es la terminación del ing de los verbos. Entonces, el past continuous me muestra una acción que en el pasado estaba en progreso, estaba sucediendo durante un tiempo del pasado. Y el simple past es una acción que simplemente pasó. Por ejemplo, si tú me quieres hablar sobre algo que estabas haciendo específicamente a las 3 de la tarde y esto estaba en progreso, pues tú me puedes decir utilizando el past continuous.
Noten la diferencia, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, I was cooking my lunch at 10 a.m. yesterday. Entonces, estoy hablándote de una acción que estaba en progreso a las 10 de la mañana. Ahora, si yo digo, oh, I cooked my lunch yesterday at 10 a.m., la diferencia ahí, prácticamente el sentido es el mismo, right? Pero cuando yo uso el past continuous, te estoy mostrando que esa hora estaba en progreso. Y cuando yo utilizo el simple past, simplemente te estoy diciendo lo que pasó, o sea, lo que hice. Esa acción empezó y terminó a tal hora. O sea, no estoy siendo tan como que, no le estoy dando tanto énfasis a la acción de cook en este caso, right? Entonces, el past continuous, repito, me va a mostrar algo que estaba en progreso a determinado tiempo del pasado. Y el simple past simplemente me muestra algo que pasó en cualquier momento, right? Ok, del pasado igual. Es muy común utilizar estos dos tenses juntos, o sea, el past continuous con el past simple. Sobre todo cuando hay más de una acción dentro del evento que yo te esté platicando. Por ejemplo, si yo estoy hablando que estaba dormida y luego que me despertó mi mamá, entonces ahí ya tengo dos acciones, ¿no? La que pasó primero la voy a decir con el past continuous. Oh, I was sleeping yesterday in the afternoon when my mom called me. Or when my mom woke me up. Entonces ahí la acción que estaba en progreso es la que se va a poner con past continuous y la acción que vino a interrumpir esta otra acción es la que va a ir en pasado simple. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Vamos a ver, aquí tengo un ejemplo, tengo un ejercicio me parece. Hacer estas oraciones. En la primera dice, por ejemplo, I was running when it started to snow, so I went home. Tengo aquí, quiero estornudar, perdón, ya, perdón. Ok, tengo aquí el sujeto, el verbo, bueno, y dos verbos, ¿no? Una de las acciones, vamos a hacerlas sencillas, en el orden en el que aparecen. La primera acción es la que estaba en progreso y la segunda es la que vino a interrumpir. Y luego acá sería agregar algo, pero vamos a hacerla, digamos, como un ensayo, no nos vamos a ir tan, vamos a hacer la segunda. Después donde dice el so, pues vamos a decir qué fue lo que tú hiciste al respecto, right? Aquí dice, I wait for a bus, meet my bus. Entonces, ¿cómo voy a empezar? I was waiting for a bus. Estaba esperando el camión. I was waiting for a bus. When, aquí ya entraría el pasado simple. ¿Cuál es el pasado simple de meet? Met. Met, right? Very good. I was waiting for a bus when I met my bus. So, I what? La que ustedes quieran. I turn around because I didn't want to see him. Okay. So I turn around. So I say hi. So I hit myself, whatever you want to say, right? Entonces, en este caso, pues utilizo de nuevo el simple past porque fue lo que hice. O sea, vino esta otra acción a interrumpir y esta otra también sucedió a causa de, right? Entonces, la primera parte la voy a hacer en past continuous y la segunda parte la voy a hacer con simple past. Para conectar estas acciones, puedo utilizar el while o puedo utilizar el when. El while se utiliza con el past continuous y el when puede ser con ambos. Entonces, hagamos una más juntos, la número 3. I was watching TV when I recognized, en pasado, when I recognized my best friend. So, I invited him. So, I say hi. No sé, whatever you want to say. Ok, repito entonces. En estos ejemplos vamos a manejarlo así para que sea más sencillo. La primera parte va a ser en past continuous, la conecto con el when y la segunda parte sería con el simple past y completo con lo que yo quiera después del so utilizando de nuevo el simple past. ¿Estamos claros con lo que van a hacer? ¿Sí queda claro el tema más o menos? Yes, miss. Ok, quiero por favor que trabajen en esto. Se va a cortar la sesión, pero volveremos a regresar. Y pues nada, ¿no?
trabajamos con este ejercicio que es como de práctica antes de irnos ya un poquito más otra vez de nuevo a la explicación. Quiero nada más ver si pueden identificar cómo se utiliza.